Bien, vamos a ver los dos últimos temas de este módulo de FOL. Estos dos últimos temas corresponden a la materia sobre equipos de trabajo y sobre la resolución de conflictos. Entonces, con respecto a la resolución a equipo de trabajo, tenemos que ver una diferencia clara entre lo que consideramos un grupo de personas y lo que es un equipo de trabajo. Entonces, aquí podemos ver claramente cuáles son esas diferencias marcadas, ¿no? Por ejemplo, podemos definir a lo que es un equipo de trabajo como un grupo de personas, pero que tienen un objetivo común, donde además de ello se reparten las tareas, y que además tienen unas normas comunes que tienen que respetar todos los miembros del equipo. Y además también pues, podemos ver cómo comparten un objetivo común, que es obtener un beneficio entre todos. ¿Qué beneficio reporta el trabajar en equipo o realizar este tipo de trabajo para la empresa y para en general cualquier tipo de organismo? Pues que las soluciones que se obtienen son mejores y más creativas, pues que al haber diferentes personas, cada una aporta su visión del tema, y entonces pues es como más rico toda la solución que se puedan dar. Por otro lado, también se aprenden de los demás. Es una de las cosas más importantes, porque aprender al haber una diversidad de personas, los conocimientos que tengan una pues pueden repercutir sobre los conocimientos de la otra. Por ejemplo, una persona que haya trabajado en una empresa, pues básicamente le va a dar conocimiento a todos los miembros del equipo cuando se pongan a trabajar. Por otro lado, también se produce una mejora en lo que es la asertividad, en la empatía y la escucha activa, y sobre todo el respeto a los demás. ¿Por qué? Porque al tener que comunicarnos dentro del grupo, pues estamos practicando esta asertividad, esta empatía y esta escucha activa. También podemos ver cómo los miembros se sienten más útiles y por eso más motivados. Los miembros se sienten más seguros y se mejoran muchísimo los resultados. Como inconveniente, pues podemos ver que los miembros del equipo, pues se produce un trabajo más lento, porque hay que esperar a los compañeros. Esto lo podemos ver como, por ejemplo, cuando hemos hecho algún tipo de trabajo en equipo, no todos han terminado a la misma vez, con lo cual al final había que esperar a la persona que llevaban, digamos, más retraso, por lo cual es más lento el procedimiento de trabajo a través del equipo de trabajo, ¿de acuerdo? Porque uno depende de los demás. Luego también podemos encontrar personas que se esconden, personas que no trabajan y se esconden detrás del grupo para aprovechar los beneficios de ese grupo. Es muy difícil de controlarlo, por eso las normas que se establecen dentro del grupo tienen que ser respetadas por todos ellos, porque estas personas se esconden en el trabajo del grupo para no hacer nada. Luego también vemos personas que llamamos negativas, personas que son tóxicas, personas que se encargan de difundir un rumor o forma de pensar, pues el grupo no sirve para nada, no vamos a conseguir objetivos, todo este tipo de comentarios que al final lo que repercute es que las personas que están dentro del grupo pues se contagien de esa negatividad y que sea menos productivo. O también personas que traten de usar el grupo para ellas. Por ejemplo, imaginaos un grupo de trabajo en una empresa donde pues cualquiera de ellas intenta vender a los demás del grupo algo que está el mismo repartiendo, comercializando. Entonces está utilizando, digamos, el grupo para beneficio propio. Bien, llegado a este punto vamos a hacer una primera pregunta que tendréis que contestar en el cuaderno, y es: ¿qué efectos, pregunta número 1, efectos negativos o inconvenientes que tiene el trabajo en grupo? Bien, continuamos ahora analizando una serie de herramientas que podemos utilizar para mejorar las relaciones en los equipos de trabajo. La principal de todas ellas es la inteligencia emocional. Consiste en saber identificar mis emociones, cuando estoy contento, cuando estoy triste, etcétera, y utilizarlas para automotivarnos. Por ejemplo, el caso de la alegría, muy común, pues esa alegría que tenemos, ese sentimiento de positividad, lo podemos trasladar directamente sobre el trabajo en grupo, contagiándolo a los demás. Pero en caso de tener tristeza o ira, hay que saber reconocerlo, ahí la inteligencia emocional, cuando estamos tristes, cuando tenemos ira, y tenemos que aprender a reenfocar, o sea, prescindir de esos sentimientos negativos que nos hacen trabajar peor dentro del grupo. Hay que saber identificarla, usarla, entenderla y manejarla.
La asertividad, mucha gente la confunde con la empatía. La asertividad se puede definir como aprender a decir lo que queremos sin herir a los demás, pero diciéndolo. Se trata de decirlo de una forma agradable, de una forma no grosera, pero sin dejar de decirlo. La escucha activa es otro elemento también muy importante, y es que no solamente, tal como se pone aquí, no solamente hay que respetar los tiempos que tienen los demás para hablar y escucharlos, y sobre todo no solamente oír, sino también entender lo que me dicen. Muchas veces escuchamos, pero es como si escuchásemos un rumor sin prestar atención a lo que nos está diciendo. Entonces, claro, como no conocemos lo que nos dice, hablamos de otra cosa diferente y no se produce la comunicación. Por ello que es muy importante que se produzca la escucha activa. Bien, de este epígrafe vamos a hacer una segunda preguntilla para que contestéis. Y la pregunta número 2 es: ¿qué es la asertividad? ¿Qué es la asertividad? Bien, continuamos viendo pues las diferentes claves que podemos utilizar para que un grupo sea más eficaz. Entre ellas, tener unas metas claras. Por supuesto, tener objetivos, metas que sean claras, reales, medibles y ambiciosas. Por ejemplo, no vale decir dentro de un grupo de trabajo, por ejemplo de una empresa que vende coches, decir el año que viene tenemos que vender más coches. Es una meta, sí, pero no está clara. No es medible, porque más coches habría que cuantificar. Por ejemplo, si este año vendió 40 coches, el año que viene habrá que vender 50. Que sean reales, porque si hemos vendido 40, tampoco vamos a decir que vamos a vender 200 coches. Tiene que ir en consonancia. Pero que también sean ambiciosas. Si vendemos 40 coches, no podemos establecernos de meta que el año que viene vendamos 30. Estamos por debajo del límite. Entonces, las metas deben de ser claras, que sean reales, alcanzables, que se puedan medir, que sea un número, y por otro lado que sean ambiciosas, que permitan el crecimiento sostenido de la empresa. Es muy conveniente también que dentro del grupo los miembros sean heterogéneos, para que tengan diferentes perfiles. No tienen que ser todos iguales. Tanto, imaginaos por ejemplo un grupo de mecánicos, todos ellos hablando sobre la creación de un coche, entonces digamos que no tienen diferentes perspectivas. Si metemos un ingeniero, por ejemplo, en nuevas tecnologías, pues quizá puede dar una visión un poco más amplia o dar soluciones diferentes con un perfil diferente al que él tiene. Por otro lado, una actitud apasionada y una actitud colaborativa es muy importante dentro del grupo de trabajo. No se debe de pensar nunca que un individuo solo trabaja mejor que en grupo. Eso es un error muy, muy común. Desde nuestra perspectiva de individuo podemos pensar que trabajamos mejor solos. Desde la perspectiva del empresario es un error que nunca nos va a perdonar. Las normas, muy importantes, dentro del grupo deben de ser claras, conocidas y aceptadas. Si alguno de los miembros no hace el trabajo correspondiente, estas normas están ahí para castigarle, o para implementarle a que las haga. Pero deben de estar claras, conocidas y además aceptadas por todos los demás. Las relaciones dentro del grupo deben ser fluidas, correctas, a veces informales, porque bueno, no está mal que de vez en cuando los grupos de trabajo no solamente trabajen dentro de la empresa, sino que lo hagan también fuera. Por ejemplo, un partido de fútbol puede ser, entre los miembros del equipo, puede ser una forma muy muy buena para distender y para mejorar la relación dentro del grupo de trabajo. Una comunicación fluida, ágil y que permita el feedback. Eso quiere decir que podamos recibir respuestas cuando nosotros establecemos una comunicación, que no sea solamente un monólogo, donde nosotros hablamos y la otra persona no le dejamos que hable. Y todo ello genera una sinergia positiva. Muy importante el concepto de sinergia. Recordad que sinergia era el concepto aquel que decía que cuando dos personas trabajan juntas, producen más de que si lo hicieran por separado. Por ejemplo, un obrero hace 2 coches al día, otro obrero hace 2 coches al día, trabajando juntos hacen 10. Un poco excesivo, pero es una idea de cómo funciona la sinergia. 2 individuos trabajando juntos producen mucho más que si trabajasen por la suma de lo que trabajaran ellos separados. Bien, en este punto vamos a ver ahora una pregunta, que es la pregunta número 3, que consistirá en ¿qué es la inteligencia emocional?
Pregunta número 3. ¿Qué es la inteligencia emocional? Lo vimos aquí, ¿de acuerdo? Para que lo contestéis. Bien, vamos al siguiente punto y es el análisis de los elementos distorsionantes del funcionamiento del grupo. ¿Qué puede distorsionar? ¿Qué puede alterar el buen funcionamiento del grupo? Bien, por un lado tenemos el sometimiento del individuo. O sea, el grupo presiona para que el individuo opine de su manera. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a veces la fuerza de opinión del grupo es tan tremenda que hace que el individuo pues no dé su opinión. Entonces no opine porque tiene miedo a todo el grupo. Entonces no se produce la fluidez de ideas, porque esa persona que a lo mejor puede tener una idea muy válida no se le deja que se exprese normalmente. Por otro lado, la innovación o influencia de las minorías, o como un individuo siendo perseverante impone su idea. Este digamos que será el caso contrario, un individuo que sí que cree que su idea es muy importante y persevera hasta que llega a que sea aceptada por el resto del grupo. Por otro lado, si el grupo tiene un poder muy fuerte, este descarta toda idea que se oponga a él. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en los grupos radicales de fútbol, cuando algún individuo, por ejemplo, pues trata de decir algo, como el grupo tiene un poder muy fuerte, pues todo lo que sea oponerse a ese grupo se rechaza. La radicalización del grupo. Esto es muy interesante. Y es que cuando las posturas son compartidas, el individuo se refuerza en sus opiniones y radicaliza. Por ejemplo, imaginemos que un individuo, pues dentro del grupo, opina que deben de exigirle al jefe un aumento de sueldo. Entonces, el resto de miembros del grupo lo ratifican, le dan su apoyo y opinan en el sentido correcto, en el mismo sentido. Sí, es correcto, tenemos que pedir un aumento de sueldo. Entonces, este refuerzo del grupo hace que el individuo se radicalice, se sienta con más fuerza y que las exigencias vayan aún más ahí. Entonces, pues digamos que es un efecto natural que se produce dentro de los grupos, como digamos que el refuerzo que le dan los miembros, el resto de miembros del grupo a este individuo hace que el grupo se radicalice. Los grupos, como tales, tienen una mayor tendencia al riesgo. El grupo percibe menor riesgo, además de que presiona al individuo, pues el riesgo es percibido como algo positivo. Esto lo vemos en los equipos de fútbol también, en estos hinchas que cuando están en grupo, pues se sienten como con más fuerza, no tienen miedo y no perciben el riesgo, porque el grupo, digamos que hace como una especie de escudo que les permite hacer comportamientos que de forma individual nunca harían. Bueno, luego tenemos la holgazanería social, ¿no? Algunos individuos que se escudan en el grupo para no trabajar y que ya no se perciben quién hace el trabajo. Es lo que hemos visto anteriormente de estos individuos que se esconden detrás del grupo para no trabajar. Bien, llegado a este punto, haremos una cuarta pregunta para que contestéis. ¿Los miembros de un grupo deben de ser heterogéneos o deben de ser homogéneos? Los miembros de un grupo deberán de ser heterogéneos o deberán de ser homogéneos. Recordad cómo aquí hablábamos sobre el tema dentro de los grupos. Bien, veamos ahora las características que tiene que tener un buen líder. Pasamos ahora a trabajar este apartado súper importante. El líder, digamos, que es la persona más influenciante del grupo y que tiene como características principales pues su capacidad para influir en los demás. Suelen ser personas que tienen una gran capacidad para influir. ¿Cómo? Pues porque tienen una gran personalidad, tienen un gran carisma, son personas honestas y tienen una gran visión de futuro. Por otro lado, son buenos comunicadores, coherentes y entusiastas. O sea, digamos que es el perfil típico de un líder. La diferencia entre el jefe y el líder, bueno, pues que el jefe está impuesto. Si tú vas a trabajar en una empresa, tu jefe está impuesto. Sin embargo, el líder es elegido por el grupo que reconoce el poder. A veces el líder y el jefe no coinciden, porque el jefe viene impuesto, pero el líder, pues digamos que es como el más guay dentro de la empresa o la persona que cae mejor dentro de la empresa. Normalmente las empresas conocen esta diferencia y lo que tratan es de hacer coincidir el jefe con el líder. Por eso ser líder dentro de un grupo de trabajo puede abrirnos la puerta a ser al final el jefe de nuestra propia empresa. Es muy importante.
El líder a veces tiene funciones de tarea. ¿Qué consiste esto de funciones de tarea? Pues da instrucción a los trabajadores de cómo se deben hacer las cosas. Pero otras veces las funciones se orientan más a las relaciones. Es cuando el clima de trabajo no es bueno. Entonces, digamos que el trabajo del jefe pues hace que las personas se lleven bien unas con otras, más que enfocándolo a la tarea que realmente tiene que realizar dentro del trabajo. Llegado a este punto, haremos una nueva preguntilla y es la siguiente. Pregunta número 6. ¿De dónde le viene el poder al líder? ¿Quién se lo da? ¿De dónde le viene el poder al líder? ¿Quién se lo da? Bien, vamos a ver ahora, ya trabajando en grupo, dinámica de trabajo en grupo, formas de trabajar en grupo para que se pueda obtener los objetivos que se desean dentro del grupo. Hay muchas formas. Una de ellas es la famosa tormenta de ideas, donde cada uno expresa de forma libre y espontánea ideas sobre el objetivo que se persigue. ¿Cómo vamos a resolver un problema? Bueno, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Son ideas que surgen y que no tienen que tener ningún tipo de condicionante. Son libres y algunas son muy descabelladas. Aunque a veces las descabelladas pueden ser realmente la solución. Entonces hay un coordinador que se encarga de sacar las que son válidas. Digamos que va apuntando las diferentes ideas y de esas al final coge las que cree que son más interesantes. Otro sistema de trabajo dentro de la dinámica del trabajo en equipo es el que llamamos roleplay. En él los participantes actúan como actores. Es como un pequeño teatrillo donde cada uno tiene un papel diferente y desempeñando ese papel pues nos acercamos un poco a cómo funciona realmente la situación. El estudio de casos, bueno, pues son como artículos que se reparten donde se analizan pormenorizadamente estudios y casos reales. Se ve qué pasa, qué pasó, consecuencias y se estudia. El Phillips 66 es muy parecido a lo de la tormenta de ideas, donde se hacen 6 grupos. Por eso de lo de 66 se hacen 6 grupos, se hacen grupos de 6 personas que intercambian ideas en 6 minutos, no más. Se extraen conclusiones y de esas conclusiones se sintetizan en 6 finales. Por eso es lo del grupo el 666. Bien, una preguntilla en este punto. Pregunta número 7. ¿En qué consiste la dinámica de trabajo denominada Phillips 66? Bien, vamos ahora a ver los conflictos. Los conflictos, tal como pone aquí, son inevitables dentro de las relaciones de las personas. Las personas se relacionan entre sí y siempre de una manera u otra, al final siempre surge un conflicto. El tema es cómo solucionarlo o cómo afrontarlo de la mejor manera posible. Dentro de los tipos de conflictos tenemos conflicto individual-colectivo. Por ejemplo, cuando un individuo pues, litigia con su empresa porque le debe dinero de una nómina, por ejemplo, o cuando todos los trabajos de la empresa pues litigian con la empresa. Eso sería colectivo, porque a lo mejor quieren una subida salarial. Por otro lado, también tenemos litigios de carácter horizontal vertical, cuando por ejemplo se da entre jefes, podríamos decir que sería vertical, entre jefe-jefe, y cuando se da entre un jefe y un empleado, pues sería horizontal vertical. Perdón, horizontal. Cuando es jefe-empleado es horizontal. Según la materia, tenemos económico, normativo, tareas y de relación. Vamos a corregir una pequeña falta que relación. Bien, vamos ahora a las causas que producen el conflicto. Pues dentro de ellas podemos encontrar las tareas que estén más repartidas, que se persigan metas o intereses diferentes. Por ejemplo, varias personas tienen diferentes intereses. Hay quien dentro de un grupo o de una empresa quiere conseguir más dinero y otros que quieren más estabilidad. Que tengan valores diferentes, unos comparten y otros no. Que sean los recursos escasos. Que haya desacuerdo en manera de hacer las cosas. O que haya rivalidades personales o profesionales. Mala relación. ¿De acuerdo? Por otro lado, también tenemos causas emocionales. Personas que son agresivas, con actitud defensiva o con una autoestima baja. Bien, dentro de los mecanismos para solucionar los conflictos tenemos 3 más importantes. Por un lado, la conciliación.
La conciliación, mediante la conciliación las partes llegan a un acuerdo, mediante la mediación las partes llegan a un acuerdo, pero con la ayuda de un tercero, digamos que hace de árbitro, y el arbitraje realmente es que el tercero modera el conflicto, pero además toma la decisión vinculante. Quiere decir, vale, pues yo ya lo he escuchado y yo decido como tercero que lo que hay que hacer es esto. Entonces la decisión parte de esta tercera persona. Aquí ya no es como en la mediación, que actúa como un mero espectador, sino que también dice qué es lo que hay que hacer al final, o cuál es la solución final del conflicto. Es la diferencia entre mediación y arbitraje. Bueno, en este punto vamos a hacer otra preguntilla, que será: ¿cuáles son, pregunta número 8, cuál es la diferencia entre arbitraje y mediación? Bien, vamos a ver ahora los diferentes estilos de negociación, ¿vale? Por un lado tenemos el colaborativo, que digamos que es el mejor. En este yo gano y tú ganas, y además genera muy buena relación, ¿de acuerdo? Siempre hay que buscar una resolución del conflicto donde la otra persona no pierda, sino que gane un poco, ¿de acuerdo? Un ejemplo pues podría ser cuando alguien me está intentando vender un producto, entonces yo cedo a lo mejor en una parte de que vale, de acuerdo, tú voy a pagarte un poco más tal como tú me quieres pagar, pero tú a cambio me tienes que regalar el transporte del producto. Entonces digamos que los dos ganan en ese caso en concreto. Es lo mejor porque genera muy buenas relaciones. En el competitivo yo gano, tú pierdes. Es un poco más intransigente y a la larga daña la relación entre las partes. El distributivo yo pierdo, tú pierdes. Los dos perdemos. Esto es muy típico en la crisis en la que estamos, ¿no? Ahora la empresa pierde dinero porque estaba en crisis y por tanto te tengo que bajar el sueldo. Entonces digamos que es una actitud un poco yo pierdo, tú pierdes. Y todos llegan a un punto intermedio. Y el método acomodativo, en el que yo pierdo y tú ganas. Digamos que es el peor para nosotros cuando negociamos. Pero en este caso se cede como estrategia para que en un futuro se pueda sacar una ventaja. ¿De acuerdo? Tenemos otro más que es el evitativo, que es no negociar para nada, porque en el caso concreto no es buen momento para negociar. Se retrasa la negociación. Bien. En este punto, una nueva preguntilla. Tomad nota. Pregunta número 9. ¿Cómo se llama el estilo de negociación? Yo pierdo, tú ganas. ¿Y cuál es el objetivo final del mismo? Consejos y tácticas para negociar. Por un lado, documentarse bien sobre las otras partes, no llegar allí sin conocer qué es lo que vamos a negociar. Ser simpático y educado en una negociación es muy importante, porque al final no llegaremos el gato al agua. Hay que utilizar los silencios, porque permite recibir más información, y la incomodidad hace que el competidor ceda. O sea, hacer la prueba cuando estéis en un conflicto. Si os calláis, la otra persona misma os va a dar mucha información sin que vosotros la pidáis. Y por otro lado, esa incomodidad del silencio hace que al final la persona ceda más fácilmente que si discutís. Por otro lado, las preguntas hay que formularlas con asertividad. Ya lo hemos visto anteriormente. Ser educado y decir las cosas de buenas formas, al final abre muchas puertas. Hay que ser claro e insistente con las demandas. Sé claro e insistente con tus demandas. Hay que decirlo una vez y otra vez y otra vez. Al final siempre algo queda. Con respecto a las tácticas, bueno, pues es muy bueno elegir el terreno donde se juega. En mi despacho, mejor que en el tuyo, está uno más cómodo. Hay una táctica que consiste en difundir un rumor, y es difundir para influir en la negociación. Pues por ejemplo, bueno, pues el producto que vende esta empresa es bastante malo y no da buena calidad. Digamos que ese rumor hace que se pueda, cuando vayamos a negociar, presionar para que baje el precio, ¿no? Hacer una pausa cuando no se negocia para aclarar la idea. La danza de la lluvia. Este es muy curioso y consiste en hacer algo que no da resultado, o proponer algo que no se va a dar resultado, pero de esta manera se parece como si realmente estuviésemos haciendo algo, todo lo posible, pero no va a dar resultado, se sabe de antemano. Concesión secundaria es fijar la atención en algo secundario para conseguir lo primario. Por ejemplo,
quiero que el jefe me aumente el sueldo. Entonces yo le pido al jefe que me cambie el ordenador de sitio porque no veo bien con la luz y que me aumente el sueldo. Entonces, bueno, mi objetivo es que al final de las dos el jefe me dé el aumento de sueldo, pero yo propongo también esta porque digo, bueno, pues entonces venga, pues no me deje me cambie el ordenador, pero aumentame el sueldo. Siempre hay un objetivo. O viceversa, mi objetivo es que me cambien el ordenador de sitio, pido el aumento de sueldo y una de las dos, pues al final me la concede. El farol, que es hacer, bueno, la técnica del bueno y el malo, que es cuando uno hace de malo y otro hace de bueno. Esto lo hemos visto mucho en las películas, donde un poli bueno, poli malo. Bueno, venga, si te portas bien, si confiesas, pues te vamos a dar la libertad. Y el otro, pues presiona y se comporta como de malo. Al final, esa táctica hace que la persona, pues bueno, pues en la negociación se obtenga un buen rendimiento. El farol, que es hacer creer a la otra persona que tenemos mejor oferta. Por ejemplo, imaginemos que alguien está intentando vendernos un producto y le decimos, bueno, pues es que ese mismo producto lo tengo a mejor precio del otro competidor. Entonces, pues es también otra opción válida dentro de la negociación. Da la impresión de que estás harto, que te da igual la negociación, con lo cual desmetifica y al final pues como que la otra persona ya viendo que como no tienes interés, pues te regala cosas y te da concesiones en la negociación. Y por último, el imposible. Es decir, no puedo, pero al final sí lo hago. Esas son tácticas de negociación. Bueno, pues con esto terminamos. Vamos a hacer la última preguntilla. Y esta, la pregunta número 10 es la siguiente. ¿En qué consiste la táctica de la negociación que se denomina el bueno y el malo? Muy bien, con esto terminamos estos dos temas de forma.